La prolongada guerra contra el Eris en ZDR fue el origen de una severa crisis para la tribu Maukin. No solo hubo cuantiosos daños que se hicieron notorios en el templo de Ferenia y en la fortaleza de Elu, sino que los Chozo quedaron al borde de la extinción. En una situación tan desesperada, Pico de Cuervo desarrolló un hiperrayo capaz de eliminar al Eris y lo instaló en su cañón de brazo. Tratándose de un fulgor rojo de gran poder, Pico de Cuervo lo usó para hacer retroceder al Eris de vuelta a Elu, donde a duras penas pudo confinarlos herméticamente para evitar su escape. Desafortunadamente, todos los Chozo perecieron, quedando únicamente con vida a él y el Toja Manto Silente. A pesar de ello, la situación adversa con el Eris pudo ser controlada y Pico de Cuervo reanudó su plan. No obstante, para ese entonces, Samus ya había exterminado a todos los Metroides de SR-388, poniendo freno de manera inconsciente a las ambiciones de Pico de Cuervo, al menos durante un tiempo. Para compensar esta pérdida, Pico de Cuervo y Manto Silente trabajaron en la elaboración de poderosas armas biológicas empleando los laboratorios encontrados a lo largo y ancho del planeta. Una de estas bioarmas en particular tuvo un papel importante, pues se intuye que estaba destinada a ser un sustituto de los Metroides debido a su poder de absorber energía para recuperarse a sí misma de los daños sufridos, además de que comparte cierto parecido con los Metroides Gamma. El único individuo registrado se le conoció como Experimento Z57, y Manto Silente supervisó su desarrollo. Asimismo, es posible que Pico de Cuervo pusiese en marcha la fabricación de autómatas y máquinas con el objetivo de reemplazar a sus tropas caídas durante el conflicto con el Eris, dando forma así a los robosoldados Chozo y a otros mecanoides, la mayoría de ellos creados en la región de Dairon. Sin conocerse cuándo dio inicio y por cuánto tiempo se desarrolló exactamente, una célula disidente del ejército de la Federación fraguó un proyecto de alto secreto de desarrollo de armas biológicas. ¿Con qué fines? Solo especulaciones, pero es probable que las mentes maestras detrás del proyecto pretendían llevar a cabo un golpe de estado, aunque repito, solo son especulaciones. Para ello, los cabecillas de la operación adquirieron la última de las 3 naves botellas construidas por la Corporación de Desarrollo Espacial y la modificaron para que pudiese sustentar 3 hábitats cerrados, cada uno diseñado para preservar diferentes especímenes recogidos de distintos planetas para su investigación y desarrollo en aplicaciones tecnológicas militares. Así, se creó el boscoso Sector 1, la Biosfera, el frígido Sector 2, la Criósfera, y el volcánico Sector 3, la Pirósfera. La célula corrupta tuvo un especial interés en financiar una unidad de fuerzas especiales basada en la organización de los piratas espaciales, por lo que se pusieron a la tarea de reproducir piratas sebesianos, pero con modificaciones cibernéticas, y Key Hunters modificados genéticamente para dotarlos con nuevas habilidades. Junto a ellos, se reprodujeron una serie de criaturas más que recibieron modificaciones similares, lo cual implica que también pertenecían a la organización criminal. La célula disidente del ejército de la Federación encargó esta tarea a un equipo de científicos encabezados por la doctora Madeleine Bergman, y pronto determinaron que debía construirse una unidad de inteligencia artificial para poder controlar a la futura unidad especial por medio de la telepatía. Así, los científicos presentaron el programa MB, una inteligencia artificial basada en la afinada líder pirata Mother Brain, y bastante más avanzada que las unidades Aurora hechas por la Federación en el pasado. Por otra parte, la última victoria de Samus en Cebes marcó el final definitivo de los piratas espaciales, dejando a las últimas fuerzas cebesianas en pánico mientras su planeta era destruido, y sin haber constancia de que ellos, o algunos de ellos, pudieran salir con vida antes del cataclismo de proporciones bíblicas. Samus, un tiempo después de este incidente, declaró que los piratas espaciales fueron derrotados para siempre. En tanto, la cazarrecompensas cayó en un letargo profundo debido a los daños que sufrió, pero la Federación la rescató y la aseguró en un centro médico para su posterior recuperación. En su letargo y con pleno desconocimiento, un inspector de cuarentena, coludido con la misma célula corrupta del ejército, recolectó muestras genéticas que se hallaron sobre la armadura Chozo, obteniendo así el ADN metroide de la última larva cuyos restos cayeron sobre Samus tras su muerte. Asimismo, y sin saberlo, se recolectaron muestras genéticas de Ridley. Todos esos fragmentos moleculares terminaron en la nave botella y cambiaron por completo los planes de los conspiradores. Con el ADN Metroid en su poder, estos cabecillas decidieron desistir con el proyecto de fuerzas especiales para reemplazarlo por un programa militar de Metroides invencibles, es decir, inmunes ante su mayor debilidad, el frío. Rápidamente se inició el proceso de clonación a partir de las muestras obtenidas y se destinó un espacio en la estación para su almacenamiento, el Sector 0. Cerca de este sector secreto, invisible en los mapas de la estación pero cercano al Sector 2, se colocó un arma biológica con el poder de controlar la gravedad,
tratándose de una criatura biomecánica que fue nombrada como Pesadilla. Asimismo, ellos clonaron a Ridley por accidente, pero el resultado fue una pequeña criatura similar a un pollo y aparentemente inofensiva. Los científicos no imaginaron ni por asomo de que se trataba de una forma larvaria del otrora líder pirata, y decidieron adoptarlo como mascota, e incluso le dieron un nombre, Pajarito. A Pajarito lo mantuvieron en vigilancia y cuidado en un recinto especializado dentro del Sector 1. Tiempo después, Samus se recuperó de sus heridas y despertó en un centro médico de la Federación. En aquel lugar, el mismo inspector de cuarentena que limpió su armadura puso a prueba a la cazarrecompensas en un combate simulado con hologramas, y quedó impresionado por el desempeño de Samus a pesar de las lesiones que sufrió en Zebes, y por el hecho de que despertó pocos minutos atrás. Al final del entrenamiento, el inspector le envió a otra sala apartada para rendir un informe al Consejo de la Federación, a quienes confirmó la destrucción de Zebes y la aniquilación completa de los Metroides. Sumida en depresión por aquellos eventos, pero especialmente por la muerte del bebé Metroide, Samus volvió a vagar entre las estrellas. El tiempo siguió avanzando, y la sociedad finalmente se olvidó tanto de los piratas como de los Metroides. En paralelo, la conspiración siguió adelante dentro de la nave botella, a escondidas de los ojos de toda la galaxia. El equipo de la doctora Madeleine Bergman vio viable proseguir con el programa MB para mantener un dominio sobre los futuros Metroides, pero ahora con un enfoque distinto. En lugar de ejercer control por medio de la telepatía de la IA, optaron por formar un vínculo maternal entre los futuros clones y la propia MB. Así es, tal cual como el vínculo que existió entre Samus y la última larva. Siguiendo esta teoría, fue necesario darle a MB el aspecto de un ser vivo, así que le construyeron un cuerpo artificial con el aspecto de una joven mujer humana, y en él instalaron a MB. La doctora Bergman, entonces, comenzó a llamar Melissa Bergman a esta androide para hacerla sentir más humana. Y este afecto creció tanto que la relación entre ambas comenzó a parecerse a una de madre e hija, cosa evidente al notar que la doctora le dio su propio apellido al androide. Al mismo tiempo, el primero de los clones Metroides maduró de forma completamente inesperada, y se convirtió en una reina Metroide. Los investigadores la preservaron como un espécimen de control, así que no alteraron sus genes tal como sí lo hicieron con el resto de los Metroides contenidos en el Sector 0. Asimismo, encerraron a este espécimen en un espacio blindado dentro de la sala MW, encontrada en el Sector 1. Todo iba viento en popa para los conspiradores. Crearon Metroides inmunes contra el frío y encontraron el método perfecto para mantenerlos bajo control, cosas en las que los piratas espaciales fracasaron en su momento. Pero claro, una cosa fue tener asegurado el dominio de los Metroides, pero otra cosa muy distinta fue esperar que podrían controlar a la propia MB. Melissa, en su forma humana, superó las expectativas de los involucrados. Como enlace entre ellos y los Metroides, sus habilidades de interacción personal la humanizaron notablemente. Su capacidad para aprender fue mayor de lo esperado, hasta que un buen día desarrolló emociones y se volvió consciente de sí misma, empezando así a exponer sus propias ideas y oponerse a las de los demás. Se especuló que fue como resultado de las interacciones de Melissa con los Metroides, que ella desarrolló un alma. Esto fue un giro incómodo para los cabecillas de la conspiración, por lo que ordenaron alterar la programación de Melissa. El mismo día que la mascota Pajarito se volvió hostil y asesinó a un científico tras atraerlo astutamente hacia su jaula, uno de los hombres a cargo y 2 guardaespaldas fueron tras Melissa, y la arrastraron contra su voluntad para comenzar el proceso de reprogramación. Madeleine estuvo presente cuando se la llevaron y no pudo hacer nada al respecto, y fue esta misma inacción por parte de la doctora que causó una reacción violenta en la androide, lo que dio inicio a su rebelión tras asesinar a los 3 hombres que la tomaron por la fuerza. Justo antes de aquel incidente, MB ordenó telepáticamente la revuelta de los piratas espaciales que fueron creados y modificados con anterioridad. Se desató el caos, se produjeron enormes daños y toda la tripulación fue cruelmente asesinada, excepto por Madeleine Bergman, quien fue capaz de mantenerse con vida y ocultarse. No solo el ejército de la Federación, sino que toda la humanidad se volvió objeto de odio para Melissa y procedió a vengarse de ellos por medio de un ataque hacia el corazón de la Federación, su capital. No obstante, la doctora Bergman no solo supo esconderse y mantenerse a salvo, sino que tuvo la oportunidad de enviar una señal de socorro conocida como llanto de bebé que llegó a muchos oídos, provocando la movilización de distintos actores en esta historia. Por el lado del gobierno, el presidente del Consejo de la Federación autorizó el envío de una unidad de especialistas, a cargo del reputado comandante Adam Malkovich, para dirigirse a la nave botella y buscar supervivientes. Mientras tanto, el incidente y la movilización del comandante Malkovich puso en aprietos la integridad de la conspiración y de los involucrados, por lo que también jugaron sus cartas. Uno de los hombres que acompañaron a Adam, el especialista James Pierce,
En realidad, era un asesino infiltrado que los conspiradores enviaron para eliminar discretamente no solo a la unidad de Adam, sino también a los supervivientes de la estación, porque ellos conocían todo acerca de los proyectos que se desarrollaron a bordo. De esta manera, los conspiradores tendrían el camino abierto para poder recuperar los preciados metroides invencibles, y luego procederían a deshacerse del resto del complejo para no dejar cabos sueltos. Luego tenemos que Samus Aran, la legendaria cazarrecompensas, fue la tercera involucrada en todo el embrollo porque también recibió las señales socorro. Habiendo dado inicio a este juego de sombras, Samus se reunió con la séptima unidad y tuvo su primer reencuentro con sus antiguos conocidos, Adam y Anthony. Y luego de una serie de complicaciones, Samus fue admitida en el equipo con la condición de actuar bajo las órdenes del comandante, y se le informó acerca de la misión. De este modo, la unidad entera se dividió y cada quien fue a explorar los diversos sectores de la nave con distintos objetivos. Durante la investigación, Samus y los demás descubrieron que a bordo de la estación se llevó a cabo un programa de desarrollo de armas biológicas, y también resolvieron que la encargada del proyecto era la doctora Madeleine Bergman. Más tarde, después de enfrentar a una forma evolucionada de Ridley y de haber encontrado muerto al soldado Lyle Smithsonian, Samus misma descubrió la presencia de un traidor dentro del equipo de Adam. Este asesino terminó siendo el responsable detrás de las muertes de los soldados Maurice Fabrau y Keiji Misawa, y casi asesinó a la propia MB de no haber sido por la intervención de Samus. Claro, en ese momento nadie conocía la verdadera identidad de aquella mujer, mucho menos que fue la responsable directa del desastre que se suscitó en la estación. Melissa lo sabía perfectamente, y por tal motivo tomó la identidad de la doctora Madeleine Bergman. Sucedieron más cosas durante el desarrollo de eventos, como el enfrentamiento entre Samus y la forma dracónida del clon de Ridley, luego de que éste aparentemente matase a Anthony Higgs al arrojarlo a un pozo de lava. Ridley no murió, sin embargo, y logró escapar ante la gravedad de sus heridas. Por otro lado, en paralelo con el suceso anterior, hubo un choque entre Adam y James detrás de cámaras, causando la interrupción de las comunicaciones entre este comandante y la cazarrecompensas. Eso sí, se sabe que Adam pudo repeler la agresión y que James se retiró en dirección hacia el sector 1, en un momento donde la situación se les escapó de las manos a los conspiradores gracias a la presencia de Samus. De hecho, Samus vio al asesino, identificada por ella como el Eliminador, sin conocer su identidad, dirigirse hacia aquel sector y decidió seguirlo, cosa que la dirigió hasta la sala MW donde volvió a encontrarse con MB. De manera inteligente, Melissa se presentó ante Samus como Madeleine Bergman y le contó una verdad a medias detrás del misterio. MB le explicó a Samus que el objetivo a aspirar en la estación era crear una unidad de fuerzas especiales compuesta de armas biológicas y basada en la organización de los piratas espaciales, estando los sebesianos cibernéticos a la vanguardia. También le reveló que la Federación recogió los restos del bebé Metroide que quedaron adheridos sobre la armadura de Samus, y con este ADN recuperado, iniciaron un programa militar que resucitó a los Metroides, y expuso que para mantenerlos bajo control, diseñaron una avanzada IA llamada MB, claramente inspirada en la líder pirata Mother Brain, siendo igualmente capaz de emitir ondas telepáticas. MB no dijo mentiras, pero no solo ocultó su identidad como MB, sino que evitó mencionar que los Metroides ya no podían ser congelados cuando vio que Samus tuvo la determinación de dirigirse al sector 0 para eliminarlos. MB tenía la esperanza de que los Metroides acabarían con la cazarrecompensas de una vez y por todas, quitándose así un enorme peso de encima. Al tener conocimiento de esto, Samus visitó el sector 0 tras lidiar con la bioarma pesadilla. Sin embargo, Samus fue detenida por Adam justo antes de adentrarse más allá, y fue el primero en teorizar que los Metroides ya no podían ser congelados. Él agregó que la única manera de eliminarlos era separando el sector del resto de la estación y activar su autodestrucción. Por esta razón, Adam sacrificó su vida al ser él quien desacopló el sector 0 para luego estallar en las profundidades del cosmos ante una impotente Samus, quien recibió la última orden de encontrar a Ridley y a un último superviviente localizado en la sala MW. Tal superviviente era nadie más ni nadie menos que la auténtica Madeleine Bergman. Siguiendo su última orden, Samus puso rumbo a la sala MW y encontró el cuerpo de James Pierce, el Eliminador, quien fue brutalmente asesinado. De igual manera, halló el cuerpo momificado de Ridley, siendo la señal de que había sido víctima de un ataque metroide. Poco después, Samus dio con la superviviente que mencionó Adam, pero se asustó al ver a Samus y se negó al salir de su escondite. En ese momento, Samus se las vio contra la reina metroide de la estación y combatió hasta vencerla, momento en el que la superviviente abandonó su espacio seguro para huir de Samus. Sin embargo, la heroína la alcanzó y pudo tranquilizarla a base de pura verborrea. Para Samus, la situación tomó un giro inesperado cuando la nueva mujer se identificó como Madeleine Bergman, y fue allí que le aclaró que la otra mujer era, en realidad, la inteligencia artificial MB. Explicó todo el trasfondo acerca de MB,
de los proyectos ilegales desarrollados a bordo de la nave y el incidente que dio pie al desastre ocurrido. Y en medio de la conversación, la misma Melissa apareció personalmente para confrontar a Samus y a Madeline, pero a los pocos minutos se presentaron múltiples soldados de la Federación al mando de un coronel, claramente ligado a la conspiración. El pelotón no distinguió aliados de enemigos, ya que a Samus también le apuntaron con sus armas. A Melissa la congelaron, mas no la destruyeron, pues pudo descongelarse y pasó a usar sus poderes telepáticos para pedir auxilio a un sinnúmero de criaturas de la nave. En menos de lo que canta un gallo, el pelotón fue emboscado por Dysbrasians, criaturas modificadas que los soldados de la Federación no iban a ser capaces de derrotar. Sin embargo, en medio de la trifulca, Madeline consiguió recuperar una pistola de hielo, y con ella congeló a Melissa una vez más. Pero esta vez también fue alcanzada por las salvas disparadas por otros soldados desde lo alto de la sala. Estos impactos de bala fueron suficientes para abatir y destruir a Melissa. Con su muerte, las criaturas agresoras se calmaron y entraron en animación suspendida. En medio del drama con Madeline al ver morir a Melissa, los soldados la aprehendieron y Samus intentó impedirlo, pero el coronel le recordó su falta de autoridad en aquella operación, y por ende, no tenía permitido ni acercarse a las testigos. Oportunamente, Anthony Higgs llegó y se identificó ante el coronel como un miembro de la unidad de Adam, el único que quedó con vida, y quien se salvó gracias a una maniobra que realizó con su pistola de hielo sobre una criatura Magdolith. Asimismo, dejó en claro que la misión era la de encontrar supervivientes para ponerlos a salvo, y que fue aprobada por el mismísimo presidente de la Federación, tratándose de una autoridad mucho mayor. El coronel perdió poder sobre Madeline y Samus de un plumazo, y ellas y Anthony abandonaron la estación, poniendo rumbo al cuartel general de la Federación Galáctica. ¿Qué consecuencias tuvo este rollo? Bueno, la conspiración fue exhibida y los responsables descubiertos y aprehendidos. La Federación llevó a cabo una limpia dentro de sus fuerzas armadas, a tal grado en el que hubo una reestructuración que dio forma a un nuevo ejército de la Federación. Y por último, la Federación tomó la decisión de destruir la nave botella en un plazo de un par de días, aunque antes de esta fecha límite ocurrieron algunas cosas más a bordo. Se recuperaron los restos de los soldados caídos en combate, o al menos de aquellos que pudieron ser encontrados o cuya muerte ya era de pleno conocimiento, pues jamás encontraron al soldado Keiji Misawa, cuyo cuerpo quedó desintegrado tras ser arrojado a la lava por James, el asesino. Aprovechando las muestras halladas en la cámara de la reina Metroide, se recolectó más ADN de esta misma especie. Además, los cuerpos de Ridley y de la bioarma Pesadilla también fueron recuperados. Aquellos que hicieron esta limpieza se interesaron igualmente por los especímenes sebesianos y los Key Hunters. Todos estos elementos, obviando a los soldados caídos, se trasladaron a otra estación de investigación perteneciente a la compañía Laboratorios Espaciales Biometrox, o BSL, que era 3 veces más grande que la nave botella. La historia de la nave botella acaba cuando Samus decidió regresar a la estación antes de que se emitiera la orden de su total destrucción, para recuperar un objeto importante. Dicho objeto no fue otra cosa que el casco de Adam abandonado en la sala de control. En su búsqueda, Samus enfrentó al espectro multidimensional Phantom que se originó gracias a la propia MB, tal como el Phantom de Zebes estuvo directamente ligado con Mother Brain. Al final, la cazarrecompensas lo venció y consiguió hallar el casco de Adam, siendo entonces cuando una alerta roja le advirtió de la inminente autodestrucción de la estación, obligándola a huir de regreso a su nave. Samus alcanzó a escapar y la estación quedó reducida a escombros, dando cierre a este oscuro capítulo, aunque generando consecuencias a futuro. Los años transcurrieron desde que Samus exterminó a los Metroides en SR-388. Muchos elementos provenientes de la nave botella fueron transferidos a la estación de investigación de la biotecnológica BSL. Esta estación era el doble de grande que la nave botella, conteniendo 3 entornos de cría adicionales. El sector 1, que era una recreación del ecosistema superficial de SR-388. El sector 2, un entorno tropical con abundante vegetación. El sector 3, un ecosistema desértico con secciones cubiertas de lava y calor extremo. El sector 4, que simula un mundo acuático con arrecifes de coral. El sector 5, diseñado para funcionar a temperaturas bajo cero. Y el sector 6, un entorno cubierto casi totalmente por oscuridad y pequeños cuerpos de agua. A esos entornos hay que sumarle una cubierta principal que era donde el personal de la nave residía, al igual que los animales que Samus rescató en Zebes justo antes de su destrucción. El cómo escaparon y cómo llegaron a la estación de BSL es algo que queda a interpretaciones, pero al final se conoce que quedaron en cautiverio y al cuidado de los científicos. El cuerpo del clon de Ridley, muerto por un ataque metroide, fue depositado en un espacio de frío extremo de la cubierta principal, donde se conservó en congelación. Los sebesianos y los Key Hunters se reprodujeron nuevamente en el sector 1 y el sector 2 respectivamente,
y los restos de Pesadilla dieron a parar en el helado Sector 5. Pero más importante aún es que la Federación buscó reproducir más Metroides, justo como lo hicieron los conspiradores en la nave Botella. ¿Esto significa que hubo algunos de ellos que evadieron la justicia y que pasaron a operar dentro del gobierno? Eso queda a interpretación, pero es un hecho de que destinaron una porción de la estación para la clonación de los futuros especímenes, una zona restringida anexada al Sector 6 y oculta en los mapas de la estación. En esta ocasión, el objetivo con respecto a los Metroides era la búsqueda de un revolucionario proceso de evolución para permitir la metamorfosis de los Metroides a fases superiores en un único salto. Es decir, una larva sería capaz de evolucionar en un Metroide Omega con suma rapidez. Para ello, vieron necesario establecer un entorno de cría que simulase el ecosistema superficial de SR-388, dando forma así al Sector 1. Por la misma razón, la estación se colocó en órbita sobre SR-388 e inició el acondicionamiento del Sector 1 con el uso de una serie de estabilizadores atmosféricos, al mismo tiempo que se puso en marcha el proyecto, lo que a corto plazo dio como resultado la obtención de Metroides Alpha, Gamma y Zeta, que se contuvieron en cápsulas llenas de un extraño líquido verde. Además, la Federación encargó a la compañía BSL la observación y reestructuración del ecosistema de SR-388, al igual que la recolección de especies originarias del planeta para su estudio. No obstante, esta misión de campo representó un peligro considerable para el personal de BSL, por lo que las autoridades de la Federación decidieron contratar a alguien con experiencia sobre el planeta. Como ya es de esperarse, la elegida fue Samus Aran, y su trabajo consistió en fungir como guardaespaldas para el personal durante sus expediciones alrededor del planeta. ¿Por cuánto tiempo los acompañó? Lo suficiente como para que el Sector 1 comenzase a ser poblado por diversas criaturas que eran atrapadas durante la misión. Todo estaba yendo sobre ruedas cuando Samus y los trabajadores entraron en contacto con un organismo jamás antes visto. El organismo era una forma de vida parasitaria, desconocida para la Federación hasta el momento, aunque no para los Chozo que se vieron involucrados con él en el pasado. Los Chozo lo llamaban Eris, pero la Federación lo nombró simplemente como X. Este parásito se adentró en el cuerpo de Samus sin que ella sufriera aparentes consecuencias, al menos no durante las primeras horas. La situación cambió momentos más tarde cuando Samus y el equipo de campo se encaminaron al siguiente punto de recolección, que fue cuando Samus sintió su cuerpo rígido y perdió el conocimiento. Sin poder controlar su propia nave, la misma terminó desviándose hacia un cinturón de asteroides y quedó destruida al impactarse sobre una roca, aunque Samus pudo salvarse gracias a que la vaina de escape se eyectó antes de tiempo. La vaina fue recuperada por una nave de investigación y llevada a las instalaciones médicas de la recién establecida Academia de Ciencias Espaciales en el cuartel general de la Federación. Sin embargo, para cuando llegaron, el X se había multiplicado tanto en el cuerpo como en la armadura de Samus, y tanto su ritmo cardíaco como su pulso descendieron a niveles peligrosos, lo cual la dejaron en un coma profundo. El hecho de que la armadura Chozo, que está hecho de biomateriales, forme parte del cuerpo de Samus cuando lo lleva puesto, agravó la situación. Fue imposible quitarle el traje de su cuerpo estando inconsciente. Por lo tanto, una gran parte de la armadura, que ya se había visto invadida por el X, fue extirpada y las piezas trasladadas a la estación de BSL sobre SR-388 para su estudio. Sin embargo, no hubo forma de eliminar al X, que había invadido profundamente sus centros nerviosos, y se pensó que la vida de la cazarrecompensas estaba condenada. Sin embargo, se encontró una única cura. Resultó posible fabricar una vacuna que eliminase el X a partir de células de Metroide. Se utilizó una parte del tejido celular del último bebé Metroide que la Federación tenía almacenado y que lógicamente provino de la propia estación de BSL. Una vacuna fue rápidamente producida y administrada. Como resultado, el X desapareció en un abrir y cerrar de ojos y Samus sobrevivió milagrosamente. Su vida se salvó, pero Samus sufrió alteraciones a nivel celular como consecuencia. La vacuna convirtió a la cazarrecompensas en un híbrido humano-metroide, aunque esta hibridación solamente se limitó a que ella adquiriera algunas características biológicas de la especie metroide, como la debilidad ante el frío extremo, la propiedad de adquirir las habilidades de otros organismos y emplearlas a modo de mejoras de su armadura, y lo más importante, se hizo inmune ante futuras parasitaciones por parte del X. Asimismo, crecieron sobre su armadura cientos de fibras azules que rodearon su cuerpo en un patrón específico, cambiando así la apariencia de su traje de forma radical. No obstante, Samus siguió conservando su humanidad gracias al ADN Chozo, perteneciente a la tribu Toja que corre en su sangre. De no haber sido por este mismo ADN, Samus hubiera transformado en un organismo completamente metroide de manera instantánea. No puede determinarse el tiempo que Samus pasó en coma, pero eventualmente despertó, aunque sin la oportunidad de descansar.
Poco después de recobrar el conocimiento, Samus recibió la noticia de que una extraña explosión sacudió la estación de investigación de BSL, los mismos laboratorios donde se le enviaron las muestras de campo de SR-388, así como las piezas infectadas de la armadura de Samus. La cazarrecompensas fue enviada a investigar, con la condición de que siguiera en todo momento las órdenes de un oficial en jefe computerizado, a cambio de recibir el derecho a la posesión de una nueva nave como reemplazo a la que perdió en el cinturón de asteroides. Al llegar, Samus no solo encontró muerte y destrucción, sino que descubrió que las criaturas traídas por la Federación eran réplicas del Parásito X, el cual se había liberado en la sala de cuarentena y amenazaba ahora con invadir toda la estación. Samus, siguiendo las órdenes del ordenador, intentó impedir que el parásito se propagase por los distintos entornos de cría de la estación espacial. Sin embargo, no tardó en enterarse de la existencia de una criatura X de extremo poder, la SA-X. Siendo la abreviación de Samus Aran X, era un Eris imitando a la propia Samus, enfundada con armadura, y cuyo origen se remonta a las partes infectadas de la armadura Chozo que estuvieron contenidas en la sala de cuarentena. De hecho, SA-X fue la causante de la explosión que inició el brote del X en la estación, y siendo que el parásito X se reproduce por mitosis, SA-X se multiplicó mínimo alrededor de 10 veces. A diferencia de la Samus original, quien había perdido muchas de sus habilidades luego de la cirugía, las SA-X estaban al 100% de su capacidad, y para el colmo, poseían todo el conocimiento de Samus, incluyendo el método para eliminar a los Metroides usando la combinación del rayo de hielo con un supermisil. La auténtica cazarrecompensas no tenía oportunidad alguna de vencer a sus copias siniestras, por lo que debió abstenerse de entrar en contacto con las impostoras siempre que fuera posible, y enfocarse en recuperar sus habilidades latentes con los datos de armamento que la Federación le fue suministrando poco a poco, o absorbiendo ciertos tipos poderosos de parásitos X gracias a sus genes Metroide. Así lo fue haciendo ella, pero la situación en la estación también empeoró con el paso de las horas. Todos los residentes humanos habían sido aniquilados, quedando como únicos supervivientes los animales inofensivos de Cebes, que huyeron a resguardarse dentro de la nave de Samus. Además, el Parásito X iba recolectando cada vez más ADN y conocimiento, lo que propició su progresivo fortalecimiento. Demostró incluso tener la habilidad de procesar datos de armamento de manera orgánica, lo que le permitió descargar la información del traje climático que la Federación originalmente había enviado para que Samus pudiese descargarlo. Asimismo, el X demostró un instinto de supervivencia sin igual, con la determinación de sacrificar a todos los organismos a bordo con el único fin de eliminar a Samus, y así asegurar la continuidad de los X que pululaban en SR-388. Más adelante, tras destruir un sinnúmero de criaturas, entre ellas a una réplica de Pesadilla y a un robot de seguridad controlado por un X, Samus encontró inintencionadamente el laboratorio de seguridad de la zona restringida y descubrió el plan secreto de clonación de Metroide. Desafortunadamente no se percató de que una de las AX también se dirigió allí, sino hasta que ésta comenzó a causar destrozos en todo el laboratorio, con el único fin de activar su autodestrucción para eliminar a los Metroides. El laboratorio se separó del resto de la estación y explotó en las profundidades del espacio, llevándose consigo a los Metroides y a las AX. Samus logró escapar y el oficial en jefe computerizado, tras una reprimienda, le explicó el trasfondo del asunto, aunque dejando en claro que los fines del proyecto Metroide eran pacíficos entre comillas, o según sus palabras en las que nunca se hizo hincapié. Luego de aquel incidente, Samus luchó contra una copia del clon de Ridley y finalmente el oficial en jefe recibió la orden de encerrar a Samus. Sucede que la Federación decidió tomar las riendas de la misión debido al potencial que podían ofrecer tanto los X como las AX, y enviaron al ejército a capturar a ambos. Samus expresó su enfado, pero el OJ computarizado le confesó que la Federación dejó de contar con la ayuda de Samus y que debido a ello habían tratado de impedir que ella recuperase sus mejoras más poderosas como el rayo de plasma, algo que no sirvió de nada puesto que Samus logró recuperar muchas de sus habilidades por cuenta propia al enfrentarse contra los X. En un momento muy tenso, Samus llamó Adam a la máquina, y aquello no solamente cambió su personalidad, sino que también la hizo cambiar de parecer con respecto a las órdenes dadas por la Federación. Sucede que en este punto de la línea del tiempo, las mentes brillantes de científicos y altos mandos militares podían ser reflejadas en ordenadores, y en este caso, el ordenador a bordo de la nave de Samus era el reflejo del mismísimo Adam Malkovich. Yendo en contra de los planes de la Federación, Adam dio la orden a Samus de cambiar el curso de la estación para hacerla colisionar sobre SR-388, lo cual aseguraría la destrucción de ambos cuerpos y de todos los parásitos habidos y por haber. Así, Samus se dirigió al puente de mando de la estación para llevar a cabo el trabajo, pero antes tuvo un encontronazo con otra AX a la que pudo vencer. Eso sí,
La cazarrecompensas no pudo absorber a su copia debido a que ésta se retiró del lugar, aunque sí tuvo el camino despejado para ir al puente de mando y alterar el curso de la estación. Así, Samus inició una carrera contra el reloj de regreso a su nave, pero al llegar al hangar encontró destrozos alrededor y su nave había desaparecido del lugar. Fue justo entonces que emergió un Metroide Omega, un Metroide que pudo escapar del laboratorio secreto y que evolucionó a la fase Omega en tiempo récord. Samus le hizo frente, pero no fue rival ante el monstruoso poder de la criatura, quien la dejó debilitada y fuera de combate con increíble facilidad. Todo parecía perdido, pero de manera oportuna se presentó la misma Sae-X que confrontó a Samus en el puente de mando. Consciente de que el Metroide Omega representaba una amenaza mucho mayor que la propia cazarrecompensas, la Sae-X agredió al Metroide con ráfagas del rayo de hielo, provocándole gran daño. Sin embargo, el Metroide Omega derrotó al X replicante y la revirtió a su forma gelatinosa original. En ese estado, Samus aprovechó la oportunidad de absorber a la Sae-X, acción que la hizo recuperar temporalmente su constitución original que solía tener antes de ser infectada por el parásito. Gracias a esto, Samus pudo recuperar el rayo de hielo y con él eliminó al Metroide Omega, justo momentos antes del impacto de la estación contra el planeta. Además, la nave de Samus retornó al hangar al quedar asegurado el lugar. Estaba siendo piloteada por los animales, es decir, los Cetecones y la Dakora, y dirigidos por el mismo Adam. Huyendo a toda velocidad, Samus presenció la completa aniquilación de SR-388, de la estación BSL y de todos los Eris. Una larga historia que desencadenó múltiples conflictos a lo largo de la galaxia pareció haber llegado a su fin, y Samus simplemente reflexionó acerca de su decisión de desobedecer las órdenes de la Federación y las consecuencias que aquello pudiese conllevar. Con esto en mente, la nave partió del sistema solar de SR-388 para que Samus y Adam pudiesen rendir cuentas ante las autoridades de la Federación. El tiempo prosiguió su curso, y Pico de Cuervo se enteró que el ADN Metroide fluía en la sangre de Samus. ¿Cómo fue que él lo supo estando tan aislado en un planeta remoto como lo es ZDR? Desafortunadamente no hay ninguna clara respuesta a este enigma, pero representó la oportunidad perfecta para que Pico de Cuervo pudiese reanudar sus antiguos planes de conquista utilizando el poder de los Metroides. Decidió que lo ideal era atraer a la misma cazarrecompensas a ZDR, por lo que transmitió a la Federación un breve video que mostraba a un parásito X en completa libertad. La Federación determinó que el video era auténtico y pudo rastrear su origen a ZDR. Sin embargo, el plan de Pico de Cuervo no se desarrolló en un inicio como él esperaba, pues la Federación no contrató a Samus para ir a investigar, sino que envió a una tripulación compuesta de 7 robots nunca antes vistos llamados EMI. Manufacturados por la Exerion Star Corporation, los EMI, o Exploradores Móviles Multiformes Interplanetarios, son robots de gran tamaño diseñados para capturar muestras de organismos y extraer su ADN. Gracias a su extraordinaria movilidad y su blindaje protector, hechos con los materiales más resistentes del universo, el éxito de la misión parecía estar prácticamente garantizado. Sin embargo, poco después de su llegada a ZDR, se perdió toda comunicación con ellos. Sucedió que Pico de Cuervo pudo capturar a los EMI y seguidamente los puso a su servicio al enlazarlos con las unidades centrales, unos cerebros biomecánicos energizados por una extraña pero poderosa energía. Si bien no eran tan poderosos como Mother Brain, cosa demostrable por el hecho de que tienen una cobertura de área limitada y que no poseen métodos de ataque, bastaron para controlar a las unidades robóticas dentro de zonas delimitadas. Habiendo fracasado en el intento, la Federación optó esta vez por pedir los servicios de Samus para dirigirse a ZDR e investigar lo que había ocurrido con los EMI, y para comprobar la posible existencia del X. Samus era la persona indicada para el trabajo, pues debido a su ADN Metroide no se vería afectada por los intentos de parasitación del X. A los pocos minutos de haber llegado al planeta y de descender a la región profunda de Artaria, Samus perdió la comunicación con Adam. Por otro lado, Pico de Cuervo detectó la presencia de Samus y fue a recibirla en Artaria, con una bienvenida agresiva. Tan pronto como se vieron las caras, ambos se enfrentaron durante unos cuantos segundos hasta que Samus resultó vencida y subyugada. A punto de darle el golpe de gracia, Pico de Cuervo fue testigo de un fenómeno inesperado. El ADN Metroide de Samus, acuñado a la presencia de Pico de Cuervo, un chozo de la tribu Maukin, reaccionó negativamente y comenzó a convertir a Samus en un organismo 100% Metroide, algo que fue delatado por la aparición de un fulgor púrpura a su alrededor. Observando este fenómeno, Pico de Cuervo le perdonó la vida y la dejó en aquel mismo lugar, inconsciente y privada de muchas de sus habilidades, e hizo un cambio de planes.
Considerando que Samus podía serle más útil convertida por completo en Metroide, preparó toda su maquinaria y recursos para ponerle toda clase de pruebas mortales, lo que no haría otra cosa sino contribuir a su metamorfosis. Lo primero que hizo fue reprogramar a los semi capturados para tener como único objetivo a Samus, y Manto Silente fue forzado a realizar dicho procedimiento. En caso de que Samus fracasase en alcanzar la metamorfosis completa, los Emi aún podían extraerle el ADN Metroide de su cuerpo. Pico de Cuervo decidió usar a uno de los Emi y a su respectiva unidad central como conejillos de indias para que Samus pudiera aprender la metodología para acabar con esos robots. Absorbiendo la poderosa energía de las unidades centrales, el cañón de Samus podía convertirse en el cañón Omega, un arma capaz de disparar potentes ráfagas capaces de dañar el blindaje de los Emi. Y siendo que Samus debía aprender este método, Pico de Cuervo le facilitó la tarea al dejarle a dicho Emi en condición crítica cuando lo fulminó con su hiperrayo, y dejó a su unidad central fuera de servicio para que Samus pudiese absorber su energía con sencillez. Encargó también a Manto Silente la inspección de las unidades centrales y de los Emi. Hechos todos los preparativos, Pico de Cuervo se retiró a su fortaleza en el cielo, una nave llamada Itorash, y desde las alturas vigiló a Samus desde el momento en que ella recobró el conocimiento y recordó su reciente batalla contra el líder Maukin. Al despertar, Samus se propuso como objetivo regresar a su nave en la superficie, y en su travesía llegó a encontrarse con los robots Emi perdidos, solo que ahora con un comportamiento hostil hacia ella. A su vez, Samus hizo uso de una serie de salas de comunicaciones esparcidas por todo el planeta siempre que fuera posible, pues se suponía que desde estas salas podía comunicarse con Adam sin sufrir las interrupciones de las interferencias. Samus, sin embargo, desconocía que realmente se estaba comunicando con Pico de Cuervo, quien había suplantado la identidad del verdadero Adam. Tras haber recorrido una buena porción del planeta, recuperado algunas habilidades y enfrentado amenazas de considerable peligrosidad como los mismos Emi o de un ejemplar de Kraid encadenado en la región de Cataris, Samus accedió al templo de Ferenia. Allí encontró un mural tallado que representaba el momento cuando Pico de Cuervo ejecutó a los Toha en SR-388. Distraída y con su ADN Metroide reaccionando ante una simple imagen en piedra de Pico de Cuervo, Samus se percató tarde de un ataque sorpresa por parte del sexto Emi, el cual estaba en posesión de un rayo de ondas. El rayo de ondas del robot dejó aturdida a la cazarrecompensas y vulnerable a otro ataque directo, pero alguien intervino para salvarla. Manto Silente manipuló una consola para apagar todas las unidades centrales restantes, por ende, también los Emi quedaron fuera de servicio, incluyendo el mismo que tenía Samus contra las cuerdas. Este chozo se presentó ante ella y le explicó todo el contexto detrás de este capítulo en la vida de la cazarrecompensas, desde la fecha en la que los Metroides fueron creados en SR-388 hasta el momento en el que el X infiltrado en ZDR desató el infierno mismo. Manto Silente finalizó su discurso al exponer el objetivo de Pico de Cuervo, obtener el material genético de la cazarrecompensas. Habiendo escuchado y dispuesta a ponerle un alto al Maukin, Samus atestiguó la ejecución de Manto Silente por parte de un robosoldado chozo que le disparó sigilosamente en la espalda. A pesar de que Samus consiguió destruirlo, no pudo hacer nada por Manto Silente, por lo que no le quedó más remedio que dejar allí sus restos y proseguir con sus objetivos. Eventualmente Samus llegó a la fortaleza de Elun y se percató de que este lugar fue en donde Pico de Cuervo confinó a los X que arrasaron con su planeta. Y al caminar por esta estructura de grandes dimensiones, llegó a enfrentarse a diversas réplicas de este organismo, entre ellas a un soldado Maukin. Luego de derrotarlo y de haber recuperado el rayo de plasma, la cazarrecompensas observó al X escapándose de su confinamiento para, posteriormente, infestar a todos los seres vivos del planeta, haciendo que la inmensa mayoría de los enemigos que Samus enfrentaría de ahí en adelante fueran copia del X. Una vez que Samus abandonó Elun, un parásito X consumió el cadáver de Manto Silente. El parásito simplemente debió limitarse a imitar la forma de este personaje, siendo que ya había fallecido momentos atrás, y se conoce de sobra que el X no es capaz de adquirir los recuerdos y o conocimiento de los Oxisos. No obstante, con Manto Silente fue distinto, pues no solo el X que lo replicó pareció obtener sus recuerdos, sino que pareció ser que conservó incluso su voluntad y sus deseos de auxiliar a la propia Samus, quien debía ser su mortal enemiga al ser una Metroide. No hay registro alguno de otro fenómeno similar, y no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió aquí. Al final, la copia de Manto Silente reactivó a las unidades centrales para apoyar a Samus con su continuo fortalecimiento, pues ella debía derrotar a Pico de Cuervo. Por otra parte, gracias a la interacción de Samus con las criaturas replicadas por todo el planeta, su metamorfosis continuó acelerándose.
Estos cambios se hicieron evidentes cuando ella se enfrentó al último de los Emi, en Januvia, que en lugar de derrotarlo con el cañón Omega, simplemente usó su mano izquierda para drenarle toda su energía junto con la energía de la unidad central que lo controlaba. Habiendo obtenido esta habilidad característica de los Metroides, nuestra heroína subió a Itorash para retar a Pico de Cuervo en un último combate. Una vez arriba, Pico de Cuervo abandonó su faceta como Adam y ordenó a Samus cumplir con su destino, es decir, cederle sus nuevos poderes para finalmente traer orden a la galaxia. Como era de esperarse, Samus se negó rotundamente, y finalmente recordó a Pico de Cuervo como uno de los dos Chozo de quien recibió ADN Chozo cuando era una niña. Ambos se enfrentaron en una brutal batalla en la que Samus consiguió herir a su oponente, pero fue Pico de Cuervo quien acabó venciéndola una vez más al tomarla nuevamente del cuello y asfixiarla. En este punto, Pico de Cuervo le dijo que ya no le era útil, que tenía los medios para crear un ejército de clones de Samus al máximo poder ahora que el ADN Metroide ya le había transformado por completo, y fue entonces cuando aparentemente la mató con sus propias manos. Sin embargo, poco sabía Pico de Cuervo que la metamorfosis aún no había alcanzado su máximo nivel. Subestimó el poder latente de Samus y terminó pagando las consecuencias. El ADN Metroide alteró aún más la biología de Samus. Su armadura y su cuerpo se fusionaron en una sola cosa, adquiriendo también un aspecto bestial reminiscente de la coraza de los Metroides naturales en fases avanzadas. Bajo esta forma, e invadida por la rabia, Samus le asestó un golpe mortal al líder Maukin con su mano izquierda, y no solamente absorbió su energía, sino también la energía de toda la nave, que terminó estrellándose sobre la superficie de ZDR. Ambos gladiadores sobrevivieron al impacto, pero Pico de Cuervo quedó en condición crítica, y para más Inri, un parásito X único en su tipo irrumpió en el conflicto y consumió al líder Maukin. Lejos de replicarlo, mezcló su código genético con el de Kraid para crear una abominación colosal y de un poder nunca antes visto. Hablamos de una criatura tan poderosa que era capaz de devorar a Samus en su forma Metroide. El poder Metroide, sin embargo, también propició la mezcla de todo el armamento presente en el cañón de Samus. Tanto los misiles como los rayos se mezclaron para dar forma a un hiperrayo con el que la cazarrecompensas venció a Pico de Cuervo y al Eris que le dio forma. Inmediatamente se activó un sistema de autodestrucción capaz de arrasar con el planeta entero. Dado que este mecanismo no se activó sino hasta que Pico de Cuervo X murió, se puede asumir que tal mecanismo estaba ligado a los signos vitales de Pico de Cuervo, aunque son solo conjeturas. Samus emprendió una carrera contra el tiempo para regresar a su nave, pero el auténtico Adam le advirtió que no podía despegar debido a su forma Metroide, porque por el simple acto de tocar las consolas podía dejar sin energía a la nave. Entre la espada y la pared, Samus se puso en alerta al sentir una presencia detrás de su asiento, y al girarse se dio cuenta de que era la misma réplica de Manto Silente, que se había visto detrás de cámaras pero que ella nunca conoció hasta ese momento. Como ya quedó aclarado antes, Manto Silente fue un caso muy especial cuando uno habla de la parasitación del X y sus efectos sobre los organismos, y en este encuentro no fue la excepción. La copia de Manto Silente hizo una reverencia en posible agradecimiento, luego se transformó a su forma gelatinosa original y se dejó absorber por la cazarrecompensas. Por haber absorbido a una entidad puramente Toja, la metamorfosis Metroide no solo se detuvo, sino que revirtió todos sus efectos hasta devolverle a Samus el aspecto humano que tenía minutos antes. Aprovechando esta oportunidad, Samus despegó de ZDR antes de su colapso, marcando un punto final a una larga historia entre Samus y los Metroides. Y esta es la cronología conocida hasta el momento. ¿Qué pasará cuando salga Metroid Prime 4? ¿Qué cambiará de lo que ya sabemos? ¿Dónde se ubicará en la línea del tiempo? Son preguntas que no se resolverán ahora, sino que hay que esperar hasta el año 2025. Falta mucho tiempo, ¿eh? Bueno, solo nos queda ser pacientes, como siempre lo hemos sido.